Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, entre palabra e imagen. Nos acercaremos al italiano a través del mundo del graffiti, de la ilustración, del diseño, palabra e imagen. Y lo haremos de la mano de importantes representantes venezolanos de este sector. Nos acercaremos de la palabra a la imagen a través de un ciclo de conferencias, foros, webinar. Y hoy arrancamos con un maestro ilustrador y caricaturista, Abilio Padrón. Abilio Padrón nace en Caracas un 22 de febrero del año 1931. Estudió en la Universidad Central de Venezuela Arquitectura y Urbanismo, también en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas y en el Centro Artístico Internacional de Roma. Ejerció durante muchísimos años la docencia en Venezuela y actualmente es profesor jubilado de dibujo en el Instituto Superior de Artes Armando Reverón y en el Museo de Bellas Artes. También su obra como ilustrador y caricaturista ha aparecido en diversas publicaciones del país, en la revista Shell, El Farol, Élite, Últimas Noticias, El Nuevo País, El Nacional, El Diario de Caracas y en una cantidad enorme de publicaciones también internacionalmente. Ha participado en algunas exposiciones individuales, destacamos Galería Viva México, Galería de Arte Nacional, Fundarte, Hemeroteca Nacional, Galería Fantoches del Colegio Nacional de Periodistas y en muchas otras galerías en otros países, en el ámbito internacional. También ha participado en exposiciones colectivas en París, en Grenoble, en España, en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, y ha recibido una cantidad enorme de reconocimientos en Venezuela. El premio ARS para publicidad gráfica y afiches en el 17º Salón Oficial Anual de Arte Venezolano en el Museo de Bellas Artes en el año 1956, primer premio del Salón de Dibujo Humorístico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1961, premio Ateneo de Caracas para dibujo en la tercera Exposición Nacional de Dibujo y Grabado, premio Emilio Boggio en el 35º Salón Arturo Michelena en 1977 y mejor libro para niños en edición popular en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional en 1980. Y también el maestro Abilio Padrón es Premio Municipal de Periodismo Leoncio Martínez, mención impreso 1981. Hoy el maestro Abilio Padrón nos va a hablar, o mejor, se va a remontar al año 1908 para contar más de un siglo del fumetto. Bienvenidos y bienvenido, maestro. En diciembre de 1908, los niños italianos recibieron un bello regalo de Navidad, porque ese día aparece el Corriere dei Piccoli, que era un suplemento que venía dentro de un periódico para adultos, cuyo editor era el señor Silvio Spaventa Filippi. ¿Cuáles eran las características de esta publicación? Eran en formato pequeño, formato muy pequeño, y traían historietas norteamericanas, muy conocidas en Norteamérica y conocidas también en los periódicos nuestros en Venezuela, que eran, por ejemplo, el pequeño Nemo de McManus, el Capitán y los Cebollitas, que eran dos niños acompañados de un capitán, que era un señor gordo con grandes bigotes. Esta publicación venía insertada como suplemento dentro de un periódico para adultos ya conocido, ¿no? Creo que era el País Cera de esa época. Pero la manera en que salían estas historietas no son las que uno conoce como el cómic tradicional, porque aparecían las viñetas
y debajo de ellas venía la descripción de las historias que presentaban en forma de versos. Eran textos rimados. Es decir, salían las historietas, pero no con una de las características del cómic, que es que de repente están los globos, los fumetos, donde o sirve para expresar los diálogos entre los personajes o también para contar aspectos de la historia que se está revelando. En ese piccolo suplemento para niños, los lectores infantiles pudieron disfrutar entonces de El pequeño Nemo, que era de Joe McManus, y otras historietas, por ejemplo, dibujadas por un dibujante llamado Tears, que eran, por ejemplo, las que uno conoció aquí en el país con el nombre del Capitán y los Cebollitas, ¿no? Pero curiosamente, dentro de ese suplemento infantil también aparecían avisos publicitarios que nombraban productos más que para los niños, para los adultos. Y eso tiene una razón de ser. Como las historietas no traían los fumetos y había esas rimas abajo escritas en italiano, rimadas, ¿verdad? Entonces se le dificultaba tal vez a los niños leerlas por sí solos, y entonces ellos recurrían a sus padres para que se las leyeran. Y entonces el editor, el señor Spaventa Filippi, aprovechaba justamente para que los padres, los adultos, recibieran también los avisos publicitarios que correspondían a los adultos. En ese mismo Corriere dei Piccoli aparece entonces una historieta dibujada por Sergio Tofano que se llamaba Il Signore Bonaventura, que era una historieta un poco divertida donde el protagonista siempre terminaba ganándose como 1.000.000 de liras. En esa misma época aparece un personaje llamado Antonio Rubino, que creó dos historietas muy populares, muy famosas, que fueron Cuadratino e Italino. Y este señor Antonio Rubino, que era escritor por una parte, creo que escribía también un poco de los versos esos con los que salían las historias, y se dedicó no solo a eso, sino también más tarde a crear otro tipo de revistas para niños. Así aparecieron entre los años 1920 y 1930 revistas como Valilla, Topolino o Mondo Bambino. Este señor Antonio Rubino tuvo una gran trayectoria, tanto como editor como dibujante. Él fue también dibujante publicitario, se ganó su vida haciendo dibujo publicitario, entre otras cosas, y terminó haciendo dibujos animados. Así, en el año 1942, da a conocer una animación, un dibujo animado, que se llamaba El País de las Ranas, con el que recibe un premio por animación, nada menos que en el Festival de Cine de Venecia. È spuntata primavera, è arrivata la cicogna. Dei girigni ora bisogna salutar la baldastiera. I neonati, che signore, la fortuna per madrina, y del mondo vengo fuori tutti con la camicina. Y años más tarde, una vez que a título post-mortem le dan otro premio en el año 1955 por un dibujo animado llamado Los Siete Colores.
Decía entonces que el año 1955 se presenta también en el festival esa animación llamada Los Siete Colores, que fue considerado como una gran innovación en el campo de la animación, del dibujo animado italiano. En la época de los 30 surgen otro tipo de cómics, de los ya conocidos. Comienzan de repente a aparecer historias de aventura, historias que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llama de tipo policial, ¿verdad? Y en esa época ve uno otro tipo de historietas de cómics, muy conocidos también entre nosotros, como El Fantasma, El Agente X9, ¿verdad? Mandrake el Mago. Y entonces empiezan a surgir también otro tipo de revistas, una llamada Il Venturoso, donde se publican estas historias, estas historietas. Lo que da pie a la creación de otro tipo de revistas del mismo tipo, es decir, comienza a haber como un auge y la gente empieza a publicar cada vez más revistas de historietas. Y aparecen, por ejemplo, las revistas El Audaz y El Victorioso, que también van a hacer este tipo de publicaciones. Aparece una revista llamada Topolino, que por cierto fue creada por Antonio Rubino, porque Antonio Rubino, de quien hablé mucho antes, además de dibujar, también se encargó de crear nuevas publicaciones. Hizo que, por ejemplo, aparecieran en los años entre 1920 y 1930 revistas como Valilla, Topolino o Mondo Bambino, que ya lo había contado. Y entonces en Topolino aparece entonces un tipo de dibujantes que van a trabajar con historias que tienen que ver con reproducir, ilustrar temas ya tratados por literatos. Por ejemplo, todo lo que son las historias de Emilio Salgari, que eran historias de piratas, pasan entonces a ser convertidas en cómic, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, el ciclo de la Malasia, dibujado por Guido Moroni Celsi, que cuenta justamente estas historias de piratas que había ya creado Salgari. Y aparece ya hacia 1937 una historieta llamada Kit Carson, dibujada por Rino Albertarelli, que tiene un gran éxito porque es una historia de cowboys, es decir, que se pasa en el lejano oeste con cowboys. Eso tiene un gran éxito desde el punto de vista del público, y siempre una de las características del cómic italiano es que estas historias ambientadas en el oeste van a seguir saliendo a la luz pública durante muchos años, porque es un género que gusta mucho, es muy popular. Pero resulta que son los años en que aparece el fascismo y empiezan a haber cada vez menos publicaciones de historietas, porque el régimen comienza a ejercer censura en cuanto a los temas que se desarrollaban en las historietas. La primera cosa que hace el fascismo es prohibir las historietas que se publicaban, las norteamericanas, porque consideraba que eran perjudiciales moralmente. Y presiona sobre los dibujantes, sobre los autores de historietas, para que creen más bien personajes
un tipo de héroe que fuese un ejemplo de lo que el fascismo proponía como modelo ideológico que debía ser asumido por todos los italianos. Eso crea, lógicamente, un descalabro. Hay gente que deja de dibujar, deja de publicar, y esa marca del fascismo hace que muchos niños y muchos adultos, bueno, dejen ya de soñar con la fantasía, con la aventura, etcétera, etcétera, por las prohibiciones que ejerce el régimen. Curiosamente, dicen que él prohibió las revistas americanas, las historietas norteamericanas, por nocivas, ¿verdad? Pero entonces dejó vivo, permitió que saliera Topolino. Topolino es el ratón Miguelito. Y la razón por la cual fueron censuradas todas las otras, prohibidas todas las otras, pero esa no, es porque Topolino, el ratón Miguelito, le gustaba mucho a sus hijos. Entonces las permitió. Ti ho portato una cosa, tieni. Oh, ma è un amore! Sì, costa $1. E poi anche questi. Oh, ma sono bellissimi! Ah, li ho raccolti io. Una vez terminada la guerra, comienza un renacer otra vez de la gente vuelven a interesarse, los dibujantes a interesarse por hacer cómic, ¿verdad? Y comienza un renacimiento y hay un grupo de gente establecidos en Venecia que a través de una publicación llamada Asso de Pique quieren renovar la historieta desde el punto de vista de la búsqueda de nuevos temas y nuevas maneras de dibujar, y hacen como una especie de grupo de estudio de la historieta y se empeñan en hacer cambios. Pero las condiciones que tienen no son tan favorables y entonces es un grupo de gente, un grupo de dibujantes que se trasladan a Argentina porque sentían que en Argentina había como un ambiente más propicio tanto para ejercer su profesión como permitir el contacto con otros dibujantes famosos que ya existían en la Argentina. Y entonces se trasladan a Buenos Aires. Uno de ellos es Hugo Pratt, que va a ser después mundialmente conocido por ser el creador de una historieta, de un cómic llamado Il Corto Maltese, el corto maltés, que narra la historia de un personaje muy parecido, por cierto, al autor, que es un aventurero, un tipo que se traslada un poco por las regiones más extrañas del mundo, en situaciones de aventura, donde hay de repente situaciones que tienen que ver con guerras en los países, con culturas más vírgenes. Se traslada mucho a África. Entonces eso permite para los lectores una especie de viaje a través de las historias de Corto Maltese. Va a ser un cómic muy popular, muy famoso, inclusive mundialmente, porque Hugo Pratt es uno de los grandes dibujantes de historietas, creadores de historietas italianos. Claro, como se está en la posguerra, de repente hay escasez de papel, hay un ambiente de pobreza, todavía Italia no se ha recuperado de los desastres de la guerra, y entonces las historietas que comienzan a aparecer vienen en un muy pequeño formato, un formato llamado tira, que es un rectángulo de 8 centímetros por 17 más o menos, y en él se van a desarrollar estos cómics, estos nuevos cómics. Aparece, por ejemplo, uno muy famoso que es el Ranger de Texas,
Tex, el Ranger de Texas, que está creado por Jean-Louis Bonelli y excelentemente dibujado por Aurelio Galeppini. Tiene gran éxito este cómic y eso hace que se cree un entusiasmo y aparecen también un poco con este mismo tipo de argumentos, con este mismo de escenario, el Capitán Mickey y el Grande Black. Y sobre todo uno llamado Il Piccolo Ranger, dibujado por Francisco Gamba, que va a tener un gran éxito. Es de notar que, por ejemplo, esta temática del western, de los escenarios donde aparecen los cowboys, gusta mucho en los italianos y se va a mantener durante mucho tiempo hasta el presente. Siempre va a haber un interés por este tipo de historietas ambientadas en lo que se llama el lejano oeste. Aparece entonces también Tipo Lino, que es la historieta ya creada por la publicación creada por Antonio Rubino, pero viene en una cosa que se llama el formato cuaderno. Y ese formato cuaderno, que ya es más grande, ya hace que de repente las historietas, estoy hablando un poco más allá de la posguerra, donde empiezan a interesarse en publicar en formatos más grandes y ya la historieta, el cómic, tiene un poco las características que nosotros conocemos, porque entonces son cuadros, viñetas, pero lo que tiene que ver con la parte, vamos a llamarla textual, literaria, viene con los globos, con los fumetos, que no habían aparecido en las primeras publicaciones al inicio de la historia de la historieta italiana. Entonces aparecen, por ejemplo, en Topolino, en ese formato cuaderno, los personajes de Walt Disney más conocidos, Pato Donald, Mickey Mouse, todo ese tipo de cosas, pero ya dibujados por italianos. Es decir, al parecer, no era que reproducían lo ya publicado en Estados Unidos, sino a lo mejor tenían la opción de utilizar los personajes, supongo que con permiso, legalmente, y a lo mejor crear historias con esos mismos personajes, pero creadas por italianos y dibujadas por italianos. Y aparece también, para esa misma época, una historieta o un cómic llamado Pedrito il Dritto, que es dibujada por Antonio Terenghi y era una historieta cómica muy popular, pero sentimos entonces que los temas van variando en el campo de la historieta y aparecen este tipo de historias más divertidas, menos serias, por decirlo de alguna manera, y aparece un gran dibujante llamado Benito Giacoviti, que una de las primeras cosas que hace es ilustrar el Pinocho conocido de Collodi, del autor Collodi, pero dibujado en forma de historieta. Había precedentes, porque parece ser que otros dibujantes ya habían hecho lo mismo, pero el de Giacoviti tiene gran éxito. Pero más éxito tiene aún de Giacoviti una historieta también inspirada en el lejano oeste, con un cowboy llamado Coco Bill, que es excéntrico. Y una de las características que tiene justamente ese personaje dentro de sus excentricidades es que de repente no bebe whisky como los vaqueros, como los cowboys, sino simplemente bebe té de manzanilla. En los años 60
ya un poco más lejano, los desastres de la guerra. Van a aparecer nuevos cómics y en estos años, aparte de los temas tradicionales del cómic, van a aparecer nuevos temas o nuevos escenarios que hacen que de repente esa etapa sea muy variada, muy rica en hallazgos para lo que significa esta evolución de la historieta. Surgen al comienzo una serie de historietas con personajes un poco, podríamos llamar, amorales. Los héroes son unas suertes de antihéroes, sin principios morales, que cuestionan el sistema y están marcados un poco por un gusto hacia lo prohibido, a lo terrible, a lo criminal. Dentro de esos personajes, por ejemplo, surge uno que se llama Diabolik, que está creado por los hermanos Giussiani. Es un cómic terrible con personajes que generalmente, como decía, cuestionan un poco las autoridades y son personajes que imponen, que están contra las leyes e imponen sus propias leyes. Aparece entonces, como decía, Diabolik, que tiene gran éxito, y ese éxito se traduce en que surgen también otro tipo de cómic un poco dentro de la misma tónica terrible, satánica. Aparece los cómics Criminal y Satanic, por cierto, que son dibujados por un gran dibujante llamado Magnus, que es el seudónimo de Roberto Raviola. Están estos cómics un poco oscuros, un poco negros, pero se siguen produciendo también otro tipo de historietas más tradicionales, pero surgen también nuevos temas. Es decir, pero entonces estos cómics un poco, vamos a llamarlas sombríos, oscuros, etcétera, etcétera, no son los únicos, siguen existiendo de repente temas de cómics como los ya conocidos, los de vaqueros, etcétera, etcétera, pero también como ha habido un tipo de comportamiento surgido de los cambios sociales, entonces los lectores propician la aparición de cómics que podríamos llamarlo cómics que tratan los personajes más de los adultos, no solamente las cosas de aventura. Es importante, las luchas sociales pasan a ser tema, el sexo pasa a ser tema y la política pasa a ser tema de esas historietas. Surge así, por ejemplo, dibujantes como Altán, que crea un personaje llamado Chiputi, que es un obrero metalúrgico que dentro de la fábrica siempre conversa con sus compañeros obreros y siempre hacen relación con lo que está pasando en la política italiana. Es una sátira terrible, hermosísima, esa que publica Altán. Pero Altán no se limita solo a ese tipo de viñetas ligadas a la política, sino también va a hacer unas historietas donde va a rescatar, por ejemplo, la historia de Cristóbal Colón. Otro tipo de temáticas que él va, o crea personajes también un poco dentro de lo que se va a llamar también el cómic erótico, es decir, donde aparece ya el sexo como, o los comportamientos sexuales como tema de esas historietas. Está Altán, que lo hace,
pero está también Milo Manara, que es considerado así como el gran creador del llamado cómic erótico. Milo Manara publica álbumes, uno muy conocido es Click, que produjo en 1983, tiene muchos, está el Perfume del Invisible, está uno llamado Cámara Indiscreta, pero además el éxito que tiene hizo posible también que interesara a Fellini, Federico Fellini, quien le dio 2 de sus guiones de cine para que fuese convertidos en historietas y publicados en un álbum. Desgraciadamente, los álbumes, los que hizo Milo Manara, existen con esa temática de Fellini, pero las películas de Fellini no se realizaron. Esos guiones, uno se llama Viaje a Tulum y el otro es el Viaje de G. Mastorna. Y que hablamos, ya que hablamos de cómic erótico, evidentemente no podemos dejar de pasar por alto a Guido Crepax, que inventó el cómic llamado Valentina, las aventuras amorosas y otras de una extraordinaria modelo, una bella modelo llamada Valentina. Es importante porque de alguna manera es una manera de reivindicar el rol desde el punto de vista del sexo. Es un poco irreverente en el sentido de que de repente trabaja unos temas que pueden parecer audaces, la manera libre, se asume como una mujer libre sexualmente, tiene aventuras amorosas, eróticas, y es importante, además de la temática, por la manera como Guido Crepax de repente trastoca la manera tradicional de la representación de cómic a través de las viñetas, cambiando un poco la estructura, muy influenciado a lo mejor por un tipo de cine donde hace que la puesta en escena de las escenas sean totalmente originales y novedosas. Él hace grandes aportes también desde el punto del grafismo, de la manera de dibujar la historieta, no solamente de la pura estructura, donde hay cambios, sino también la manera como él utiliza la grafía, la parte gráfica de la historieta. Tullio Pericoli es otro autor que a veces solo o a veces en combinación con Emanuele Pirella publica una historieta que se llama El Doctor Rigolò. Tullio Pericoli además es muy conocido porque es un gran caricaturista. Él ha hecho unos álbumes extraordinarios donde grandes personajes de la literatura y del arte aparecen dibujados magistralmente por él. Evidentemente hace un cómic político, como también lo hace Sergio Staino, que crea un personaje llamado Bobo, que reflexiona sobre los acontecimientos del día a día, pero siempre con una carga ligada también a una reflexión que tiene que ver con la política. Así como Altán, que en sus historietas y en sus viñetas trata el tema político italiano, en los años 1977 aparece una historieta llamada Ken Parker, que es en 1977, que es un western, una historieta de cowboys, por decir así, pero que tiene un toque humanista. ¿Humanista en qué sentido? En que toma partido por lo que han sido generalmente en las películas de vaqueros las víctimas,
que son los nativos, los pieles rojas. Y entonces él sale un poco en defensa de esos personajes nativos de Norteamérica. Dentro de esos temas variados también está una historieta llamada Martín Mister, de 1982, dibujada extraordinariamente por Giancarlo Alessandrini, que narra las aventuras, por decir así, de un arqueólogo empeñado en descubrir situaciones, misterios, cosas ocultas de civilizaciones antiguas. Esa historia de gran éxito propicia también la aparición en 1986 de una gran historieta llamada Dylan Dog, que escribió Tiziano Sclavi y dibujó Angelo Stano. Esta historieta, Dylan Dog, tuvo un éxito extraordinario mundial. ¿Qué pasa ahora con la historieta? Que ya podríamos entonces decir que en esta época el cómic italiano se hace adulto. Es decir, pasó esa etapa donde a los inicios las historietas no eran dibujadas por ellos, sino recibidas desde Estados Unidos y de otras partes. Comenzaron los italianos, los dibujantes italianos, a producir sus pocas historias, y es adulta porque ahora podríamos decir que la historieta italiana, el cómic italiano, es tomado en cuenta por los grandes creadores en todas partes del mundo. Es innegable la influencia que ejerce, por ejemplo, un Guido Crepax o un Hugo Pratt sobre la evolución de la historieta mundial. Todo esto se demuestra en las grandes confrontaciones que se dan a veces en Francia o en la misma Italia, donde son celebrados como grandes creadores de la historieta. Son importantes estos, como puede ser también un Milo Manara, como un Dino Battaglia, que hizo, por cierto, historietas inspiradas en grandes creadores literarios. Por ejemplo, Dino Battaglia hizo historietas con temas de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Olvidé decir en un momento dado la importancia de Dino Battaglia, que logró de repente convertir en historietas, en cómics, los temas, por ejemplo, de Emilio Salgari, los temas de Herman Melville con su famosa novela Moby Dick. Creo que con eso he hecho un poco el panorama de lo que yo conozco que ha sido la evolución del cómic italiano. Me siento muy honrado de que hayas sido invitado a participar en esta settimana de la lengua italiana en el mundo.